Es para nosotros un placer participar de este segundo congreso virtual de la Fundación La CIR, y más hacerlo con este trabajo que llevamos a cabo los doctores Luz Karine Jiménez Ruiz, María Margarita Tirado Vides, Edgar Guillermo Pulido y quien les habla, Milagros Paola Redondo Marín, en relación a las distorsiones cognitivas en las composiciones de las canciones de la música vallenata. Es por ello que estaremos acompañando esta presentación con la hermosa melodía de nuestra música autóctona. Las distorsiones cognitivas pueden considerarse como una de las teorías más desarrolladas en los últimos tiempos por el enfoque cognitivo-conductual. Esta investigación pretende resaltar cómo las composiciones de las canciones en la música vallenata pueden contribuir a que se gesten esquemas cognitivos erróneos, producto de las letras que los juglares vallenatos imprimen en sus canciones, teniendo en cuenta el género literario que está empleando. Estos esquemas estarían siendo recibidos y adoptados por los millones de oyentes que aman este género musical como resultado constante de la exposición a las letras, sin estar muchas veces interpretando o comprendiendo cada una de las frases descritas en los versos. Para hablar de distorsiones cognitivas en las composiciones de la música vallenata, se hace indispensable saber el lugar que ocupa actualmente este ritmo en el país y el creciente esparcimiento a diferentes naciones. Más cuando hoy en día el vallenato fue declarado como patrimonio inmaterial de la humanidad. Precisamente el periódico El Tiempo, en fecha 2 de diciembre del 2015, resalta un extracto del informe que fue presentado a la UNESCO, donde se define el vallenato como una expresión que surgió por la necesidad de los pobladores de la zona de la antigua Magdalena Grande, que abarca los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena, de dar cuenta de sus vivencias a partir de los cantos con relatos realistas y fantásticos, entremezclados, expresados mediante cantos nostálgicos, anecdóticos, plenos de lirismo, alegría, sarcasmo y humor. Hoy parece aceptarse con muy pocas discusiones la tesis que defiende el nacimiento de la música vallenata en la ciudad colombiana de Valledupar. Como argumento, se relaciona el origen de estos cantos con las colitas o fiestas populares que los esclavos negros y siervos indígenas armaban al final de las fiestas señoriales. Ante todo, las canciones vallenatas deben entenderse como resultado de la misma matriz hispánica que, unida a los aportes musicales negros e indígenas, le han dado forma a los cantos populares colombianos. Muchos de los textos de las canciones vallenatas comprueban la presencia de coplas y estrofas de la tradición popular. Pero también conviene, entonces, hablar de lo que son las distorsiones cognitivas, definidas como un error en el procesamiento de la información que suele ser ilógico o equivocado, es decir, el proceso de asimilación y acomodación de la información captada por los órganos de los sentidos que estuvo mediada por las creencias irracionales, por lo que no corresponde a la realidad. Son falsas ideas que nos creamos con base a algunos estímulos que tienen una connotación emocional, pero que no son del todo certeros. Beck es el autor precisamente de este concepto de distorsiones cognitivas y él observaba, por supuesto, en sus pacientes con diagnóstico de depresión, cómo estos elaboraban sus experiencias de una forma que él llamó también errores lógicos, tales como la inferencia arbitraria, la sobregeneralización, entre otros muchos tipos de distorsiones cognitivas. Y hace notar precisamente en su análisis que ese pensamiento de sus pacientes revelaban errores típicos de la lógica, que corrientemente persisten aunque existan evidencias que pueden contradecir ese pensamiento. Por eso, revisamos para plantear el objetivo central de esta investigación el hecho de que las composiciones vallenatas, ¿verdad?, impliquen precisamente la interpretación de los estímulos o la información recibida y que claramente está reflejando el pensamiento del compositor. Es allí precisamente donde esos pensamientos manifiestan las creencias irracionales. Y en la cultura vallenata pues predominan algunas concepciones machistas sobre el amor, las mujeres, la amistad, las traiciones y los paisajes que ofrece, por supuesto, todo el sistema montañoso de la hermosa Sierra Nevada de Santa Marta. Por eso nos proponemos o nos trazamos como objetivo general analizar las distorsiones cognitivas en algunas canciones reconocidas de la música vallenata.
y proponemos o hacemos una apuesta investigativa de tipo cualitativo basado en la metodología de análisis del discurso. Se realiza un análisis de los patrones de las canciones para posteriormente determinar si tiene correspondencia con las distorsiones cognitivas. Entonces, tomamos algunas de las canciones vallenatas tradicionales de mayor reconocimiento para revisar en sus estribillos o coplas algunas de las distorsiones cognitivas de las que nos habla la teoría de Beck. Las canciones vallenatas, por supuesto, narran historias de hechos predictorios o de supuestos pensamientos del otro, como en aquella canción de Emilianito Zuleta Vaquero, la famosa Gota Fría, donde el cantautor cree saber lo que está pensando su rival. Y canta Emilianito, dice, Moralito, Moralito se creía que él a mí me iba a ganar. Y cuando me oyó tocar, me cayó la gota fría. ¿Verdad? Entonces, aquí lo que observamos es que el compositor cree tener suficiente poder para estar en el pensamiento del contrincante, para estar en el pensamiento de Moralito, que es su contendor, ¿verdad? Él afirma, él a mí creía que me iba a ganar. Entonces, eso es lo que está pensando precisamente el compositor de las ideas que puede tener el contendor. Y es que si el compositor vallenato no le es suficiente solo con pensar que tiene poderes de estar en la mente del otro, también expresa que puede adivinar el futuro, incluso en un sentido negativo, involucrando fallas o peligro. Es frecuente escuchar entre los cantos vallenatos aquellos que expresan que la vida se acaba si el amor se aleja, ¿no? Si el ser amado se va, la vida se me va a acabar. Una de las canciones más conocidas es del cantautor vallenato Diomedes Díaz, que expresa: sin ti, sin ti, sin ti no puedo vivir, lejos de ti tal vez me pueda morir. Esta frase no solo predice el futuro, sino que además magnifica el acontecimiento, llevándolo incluso a un final catastrófico. Ese es otro tipo de distorsión cognitiva, ¿no? La catastrofización. Es la distorsión cognitiva donde la persona piensa que lo que sucederá será terrible e insoportable y que no será capaz de entenderlo, tal y como lo expresa el maestro Teodoro López en su composición El mundo se acaba. Dice, yo estoy seguro que el mundo se va a acabar, la gente está diciendo que eso es la realidad, el mundo se acaba, el hambre nos va a matar. Se observa entonces cómo el pensamiento de los compositores del Valle del Cacique Upar se magnifican o minimizan los acontecimientos. La magnificación es una distorsión cognitiva que implica la evaluación de una situación incrementando su significación. Continuando con la composición del maestro López, en un estribillo expresa: ayer comí agua con pan, hoy galleta con café, el mundo se va a acabar y no hayamos que comer, señala el autor, magnificando por supuesto las condiciones de escasez de alimentos. Pero si se trata de minimizar, para ello están las canciones de despechos y melancolía, esas que expresan los cantautores buscando desahogo. En este tipo de distorsión, la persona se evalúa a sí mismo o a otros, o a una situación, y se exagera lo negativo y se minimiza lo positivo o viceversa. Por ejemplo, el estribillo de una de las canciones de los Betos del vallenato que dice que al enamorado, ¿verdad?, que está interpretando esta canción, no le importa que vayas con tu novio, que andes con él de la mano, ¿verdad? Deja ese noviecito que tú tienes que te debe tener aburrida. El autor le resta importancia al noviazgo oficial de su amada e incluso disminuye a la persona del novio. En los cantos vallenatos se tiende a catalogar o rotular a las personas, se asignan rasgos negativos globales a sí mismo y a otros, como dice la canción de Miguel Morales y Omar Geles: tú no sabes dar un beso, tú no sabes lo que es amor. Y la minimiza diciéndole, eres como un mar sin olas, como dice Beto, solo arena requemadas por años y años de inmenso calor. Aquí en el cuadro tratamos de resumir aún mucho más y de clarificar aún mucho más cómo cada estrofa puede mostrarnos un tipo de distorsión cognitiva, ¿no? Hay algunas distorsiones cognitivas como la descalificación, que implica dejar de lado lo positivo de una persona a la que se le considera que no tiene ninguna valía.
Por ejemplo, volvemos a la canción de Emiliano Zuleta, La Gota Fría, donde descalifica por completo al maestro Moralito, diciendo qué cultura va a tener un indio chumeque como Lorenzo Morales, qué cultura va a tener si nació en los matorrales. Lo está descalificando por completo, ¿verdad? Como se puede ver, lo que se destaca en las distorsiones cognitivas son los pensamientos automáticos negativos. El compositor tiene un filtro mental negativo, por lo que suele focalizarse exclusivamente en los detalles nocivos y raramente va a descubrir los positivos. Realiza sobregeneralizaciones, ese es otro tipo de distorsión cognitiva, donde expresa un patrón global de negatividad a partir de un simple y único incidente. Por ejemplo, esta canción de Los Chiches, muy famosa en Colombia e internacionalmente, Tierra Mala, donde el autor tuvo una mala experiencia con una pareja, pero lo sobregeneraliza, piensa que le va a ocurrir lo mismo con otras, ¿no? Que tenga más adelante. Entonces el estribillo dice: eres tierra mala porque no nació en ti el amor que yo soñé, nunca floreció en ti el amor y muy solo me quedé. Otra de las distorsiones cognitivas más frecuentes en las composiciones vallenatas son las inferencias arbitrarias, cuando se llega a la conclusión sin evidencia que le apoye. Se observa en el canto del enamorado que expresa que se siente solo en medio de una fiesta con sus amigos, donde no hay nadie que lo consuele, solo porque su amada no está en ese lugar, como lo dice la canción de Iván Villazón. Él está acompañado de muchas personas, pero se siente solo, ¿no? Es lo que se llama una inferencia arbitraria. Ese sentimiento, ese sentir está fuera de la realidad. Y finalmente está la personalización, que es echarle la culpa a otra persona, ¿verdad? Es echarle la culpa a otra persona y que muchas veces también liga, por supuesto, con la despersonalización, donde me culpo, o donde uno se culpa a sí mismo. Entonces está también el ejemplo de la canción del maestro Iván Villazón, donde dice que no hay nada que explicar, no hay nada que decir, que ya ahí se va, que siempre le pasa igual, que siempre le va mal en el amor, ¿no? Entonces la culpa a ella, pero también está sobregeneralizando su situación y está de alguna manera personalizando ese acontecimiento. Como pueden ver, hablar de las distorsiones cognitivas en la música vallenata es muy interesante. Nosotros admiramos al vallenato, pero también tratamos desde la psicología de interpretar el mensaje. Y es importante interpretar el mensaje porque el oyente se siente identificado con él. Ante ciertas situaciones que le acontecen, puede identificarse. Y ya decíamos que muchas veces las distorsiones cognitivas que se generan están relacionadas con mensajes negativos, ¿verdad? Con mensajes negativos. Ya algunas otras investigaciones han tratado el tema del vallenato y la depresión. Entonces, precisamente Beck hace su trabajo con pacientes depresivos. Entonces podemos mezclar composiciones vallenatas con distorsiones cognitivas, pensamientos y mensajes negativos que en algún momento también pueden incidir, por supuesto, en esa sintomatología depresiva. Entonces, es dimensionar una realidad folclórica desde una concepción científica que nos llama la atención y que de alguna manera, sin querer herir susceptibilidades frente al compositor, también quiere hacer énfasis en que es bueno divisar nuestra realidad desde un aspecto positivo, desde un mensaje positivo, desde un mensaje real pero positivo, para evitar estas distorsiones cognitivas y para evitar que estas distorsiones cognitivas sigan calando en el comportamiento o en la conducta de aquellas personas que se identifican con este tipo de canciones. Nuestras referencias bibliográficas y bueno, me hubiese gustado cantar las canciones vallenatas, pero imposible. Entonces, muchas gracias por su atención.